Hola amigos y bienvenidos a nuestro canal de iDeveloper Systems. En este video vamos a hablar en resumen sobre otro de los temas que vamos a ver referente a, a lo que se va a llevar a cabo pues en temas de herramientas de modelado de software, el cual pues vamos a tratar sobre los modelos de plantillas de la herramienta de modelado de Enterprise Architect. En cuanto a los objetivos de este contenido, bueno, vamos a hablar básicamente sobre ellos 10 tipos de plantillas que se adaptan a esta herramienta. La primera y más importante que vamos a hablar es de la de modelo de proceso de negocios o Business Process Model. La siguiente es sobre modelo de requerimientos. Luego seguimos con casos de uso, modelo de dominio, modelo de clases, modelo de bases de datos, modelo de componentes, modelo de despliegue o también se nombra como modelo de implementación, modelo de plan de pruebas y de mantenimiento. Esos modelos se trabajan básicamente en Enterprise Architect, aunque en la actualidad existen otros tipos de plantillas que se pueden manejar. Sin embargo, estos son los modelos que más se acoplan al estándar UML 2.0 o 2.5, que en su actualidad es la versión más reciente. Pues básicamente a continuación vamos a darles como un resumen de cada uno de ellos para que estén en contexto de qué se trata y como para que tengan una idea de cómo saberlo manejar. En primera instancia, ¿qué se maneja mediante las plantillas? Pues básicamente las plantillas de modelo contenidas en la herramienta de Enterprise Architect básicamente están diseñadas para ayudar en la creación de proyectos y modelos de software para usuarios nuevos y experimentados en esa herramienta de modelado de software, como ya se ha dicho anteriormente. Cada plantilla en sí proporciona un marco en el que puede crear su modelo según el rol que esté desempeñando en un proyecto en sí. Cabe recordar, como habíamos mencionado anteriormente en las fases del ciclo de vida de desarrollo de software, cada rol desempeña unas actividades diferentes en sí, lo cual digamos para este caso en cuanto al tema de modelamiento, cada rol tiene digamos ciertas tareas de modelar, ciertas tareas de desarrollo de manera distinta, pero que van encaminados al desarrollo de un proyecto de software. Básicamente puede crear modelos basados en las plantillas seleccionadas mediante el asistente para modelos, el cual, eso se puede consultar desde el administrador de modelos de Enterprise Architect, de OML. Eso tiene, básicamente un asistente, como les había mostrado en el video anterior, que eso básicamente, como se han dado cuenta en la anterior sección, maneja distintos tipos de plantillas para poder modelar software. Ya digamos sea a nivel de documentación en análisis, de diseño y de implementación como tal. Pues a continuación vamos a describir cada uno de las plantillas o modelos de plantillas mencionadas anteriormente. Empezando con la de modelo de proceso de negocios o como se dice en el lado caso el Business Process Model. El modelo de proceso de negocio describe tanto el comportamiento como los flujos de información dentro de una organización o sistema de software. Como modelo de actividad empresarial, captura los eventos significativos, los insumos, recursos, procesamiento y productos asociados con los procesos empresariales relevantes. Desde el punto de vista de las fases del ciclo de vida, este se puede partir desde la fase inicial del ciclo de vida. Y un ejemplo como se ve en la imagen de la derecha, ese es un simple modelo
proceso de negocio, donde hace como énfasis donde, bueno, de cómo es el flujo en que un cliente recibe o solicita una orden de un servicio y esta al final, bueno, devuelve, digamos, como una respuesta del sistema, que debe devolver el sistema para el cliente. Básicamente, pues es un modelo básico que se refleja, digamos, en la documentación del Enterprise Architect para entender en concepto, bueno, cómo se debe implementar una BPM en esos casos. La siguiente es el modelo de requerimientos, el cual es un catálogo estructurado de requisitos de usuario final y las relaciones entre ellos. La gestión de requerimientos integrada en Enterprise Architect se puede utilizar para definir elementos de requisitos, conectar requisitos a otros elementos de modelo. Puede ser, digamos, un caso de uso en particular o un otro elemento de otro artefacto distinto. Puede ser de una clase, un diagrama de clase, bueno, en particular. Eh, Así como también conectar requisitos a una jerarquía e informar sobre requisitos externos en un modelo en sí. En el ejemplo de la derecha, bueno, se ve, digamos, un caso de uso donde se detalla básicamente qué requerimientos se debe llevar a cabo para cumplir esa tarea. Básicamente, un requerimiento puede ser especificado más a nivel de detalle en un documento, pero también un requerimiento se puede detallar mediante uno o más requerimientos en sí. Que en otras palabras, digamos, si vemos el requerimiento 1.0 que se muestra ahí, normalmente para que este se cumpla se debe complementar, digamos, los requerimientos hijos que se ven, bueno, en la parte más hacia la derecha. Entonces eso es como una precondición para que se lleve a cabo el cumplimiento, digamos, de ese caso de uso que se adapta a esos requerimientos. Esa es una idea del cual se puede basar para que básicamente se pueda adaptar, digamos, como a qué se debe acatar para llevar a cabo a terminar una tarea en específico. El siguiente, bueno, es el modelo de casos de uso, que básicamente describe la funcionalidad de un sistema en términos de casos de uso, o más que todo de un criterio de aceptación. Cada caso de uso representa una sola interacción repetible de un usuario o actor, que es básicamente como se muestra en la imagen, bueno, es una figura de de una persona, como se ve ahí, de un usuario, en la cual experimenta al usar el sistema. Está enfatizando la perspectiva del usuario del sistema y las interacciones. En este ejemplo que se muestra a la derecha es básicamente un modelo de caso de uso donde el usuario trata de interactuar con un sistema donde está ligado a dos casos de uso. El primer caso de uso hace referencia, por ejemplo, a que el usuario debe interactuar con el sistema entrando las credenciales de usuario, haciendo el login del sistema. Y pues en el dado caso que no esté registrado, puede hacer posterior registro de los datos para poder entrar al sistema. Bueno, ese es un caso de uso básico, un ejemplo para hacer entender cómo se especifica, digamos, un requerimiento o caso de uso para que se deba cumplir, digamos, una necesidad dentro de un sistema definido. Bueno, un modelo de dominio, como se demuestra ahí, es un modelo conceptual de alto nivel que define objetos físicos y abstractos en un área de interés para el proyecto. Puede usarse para documentar las relaciones entre las responsabilidades y las responsabilidades de las clases conceptuales como tal. Es decir, las clases que representan el concepto de un grupo de cosas en lugar de las clases que definen un objeto de programación. También es útil para definir los términos de un dominio. Normalmente, bueno, como se muestra en el ejemplo, bueno, eso se asemeja más al concepto que se maneja ahorita a continuación, que es de diagramas de clase. Sin embargo, este se maneja es más que todo a nivel conceptual y no a nivel técnico como muchos conocemos.
Esto es más que todo para representar de una manera abstracta y conceptual cómo se va, bueno, modelar el sistema de manera básica. En este ejemplo, pues básicamente se muestra algunas clases con algunos atributos declarados. Sin embargo, hay otras clases que están, bueno, definidas sin atributos como tal. Como eso hace como asemejar a que se da a interpretar, digamos, que conceptualmente se debe reflejar, digamos, de manera arquitectónica cómo se verá reflejado el sistema. De esa manera se entiende el modelo de dominio. Bueno, la siguiente, ese sí es un diagrama de clases, el cual, bueno, el modelo de clases en sí es un modelo riguroso y lógico del sistema de software en construcción, que ese, bueno, ese sí es una de las plantillas de modelo que debe hacerse parte como tal de la fase de construcción del software. Las clases generalmente tienen una relación directa con el código fuente u otros artefactos de software que se pueden agrupar en componentes ejecutables. Este sí, a diferencia del anterior, este sí ya es más detallado y más a nivel codificado cómo se debe ver un diagrama de clases. Y ese sí ya es más a nivel técnico, ya que pues este diagrama, por ejemplo, ya detalla más a nivel técnico cómo se debe implementar el software basado en este modelo. Cada una de estas clases representa, digamos, un objeto en particular. Por ejemplo, todas las clases, por ejemplo, de orden, libro, bueno, o book, o CD, como se muestra en el ejemplo, están asociados a una clase heredada que es de producto. Es decir, que lo que es, que digamos a manera de programación orientada a objetos, como debemos entender, lo que se explica es que lo que es libro, CD y bueno, fuera de orden, lo que es libro y CD heredan las características de un producto en particular. Obviamente heredan los atributos de producto. Mientras que la orden básicamente lo que especifica es toma básicamente la definición abstracta de lo que es el producto como tal, por ejemplo, para este caso, llevar a cabo que un cliente, digamos, si un requerimiento están basándose en la necesidad de solicitar órdenes de productos como tal, un modelo de estas características se adapta a las necesidades del cliente, efectivamente. Ese es un ejemplo de cómo se debe manejar la implementación de código fuente mediante diagramas de clase, perdón. El modelo de base de datos, bueno, ese sí tiene cierta similitud con diagrama de clase. La única diferencia es que este es ya más que todo es para implementación de modelos de bases de datos como tal. Ya es del ámbito en que se va a implementar en un motor de base de datos para el almacenamiento de la información. En su definición, pues el modelo de base de datos describe los datos que deben almacenarse y recuperarse como parte del diseño general del sistema. Normalmente esto significa modelos de bases de datos relacionales que describen las tablas y los datos en detalle y permiten la generación de secuencias de comandos DDL, del lenguaje de definición de datos para ser específico, para crear y configurar bases de datos. Básicamente, bueno, como se muestra pues, en el ejemplo, es básicamente la relación de dos tablas a nivel de modelo. Normalmente en la herramienta de Enterprise Architect lo que hace es que cuando uno modela este tipo de modelos, para poder, digamos, implementar este tipo de modelos de datos ya a nivel de bases de datos en particular, normalmente se hace lo que llaman un proceso de ingeniería inversa, o bueno, el proceso de ingeniería inversa ya será lo contrario a hacer esto, porque normalmente el proceso es más básicamente la de generación de código fuente. En ese caso, lo que hace, digamos, es generar scripts a partir del modelo para poder implementar la base de datos. Mientras que la ingeniería inversa lo que hace es
toma una base de datos existente y la convierte en un modelo para que sea visible en Enterprise Architect. Digamos, bueno, viéndose de esa forma. El modelo de componentes define cómo las clases, artefactos y otros elementos de bajo nivel se recogen en componentes de alto nivel y describen las interfaces y conexiones entre ellos. Los componentes son artefactos de software compilados que trabajan juntos para proporcionar el comportamiento requerido dentro de las restricciones operativas definidas en el modelo de requisitos. Bueno, a diferencia de los modelos, más que todo de código fuente, como lo que son diagramas de clase y diagramas de bases de datos, este ya es más a nivel representativo y de una definición de un modelo de arquitectura. En este básicamente es lo que trata de expresar es cómo se van a integrar como los componentes de un sistema ya definido y construido, el cual digamos se debe interpretar de qué manera va a funcionar en sí. Bueno, este modelo como tal no lo vamos a manejar mucho dentro del contexto de lo que vamos a enseñarles a ustedes más adelante de los conocimientos que tenemos más que todo en el manejo de esta herramienta. De pronto sí lo vamos a manejar, pero sí, bueno, de ahí poco. Pero más que todo es para que entiendan de qué se trata. El modelo de despliegue, o también conocido como modelo de implementación, describe cómo y dónde se va a desplegar un sistema como tal. Las máquinas físicas y los procesadores están representados como nodos, y la construcción interna se puede representar incrustando nodos o artefactos UML. A medida que los artefactos se asignan a nodos para modelar, implementar y el despliegue del sistema, la asignación se guía por el uso de especificaciones de implementación. Este diagrama, bueno, a diferencia de las anteriores, no es tan técnico como, bueno, como se debe contemplar básicamente. En este solamente lo que se hace es expresar de manera gráfica como, bueno, o a manera de infraestructura cómo se debe implementar el sistema software desde ciertos ambientes. En este ejemplo se muestra dos nodos. Uno es de aplicación de servidor y otro es de, bueno, un servidor de aplicaciones, perdón, y el otro es un servidor de base de datos, en donde se especifica, digamos, que dos nodos o dos subnodos de componentes de software van atados a las características que se muestra del nodo principal del servidor de aplicaciones, y que ésta se interconecta por TCP hacia el servidor de base de datos, el cual tiene un subnodo de implementación de una base de datos para dicho sistema que se van comunicando pues bajo la arquitectura cliente-servidor, que eso es un ejemplo sencillo, bueno, de entender para ese contexto. Bueno, esto sí es ya un modelo de una plantilla de modelo de pruebas, el cual escribe y mantiene un catálogo de pruebas, planes de prueba y resultados que se ejecutan en función del modelo actual. Bueno, este tipo de modelo o plantilla no se maneja, bueno, no es algo que se ve mucho en la notación estándar de UML. Sin embargo, desde Enterprise Architect se maneja una plantilla de modelo de este modo, que pues hace semejanza, por ejemplo, a cómo se ve en sí, en parte digamos como a la combinación de un caso de uso con algunos componentes relacionados, por ejemplo, con modelo de dominio y algo derivado de los diagramas de clase. En este ejemplo, pues, como se deriva básicamente es que expresa, digamos, el contemplar, digamos, lo que se representa en esta X en este caso de uso, o bueno, aunque en realidad eso básicamente es un caso de prueba, se simboliza de esta forma, ¿sí? Lo que se trata de decir, digamos, este modelo es que se define un caso de prueba
para una funcionalidad en particular de bueno, de una aplicación, ¿sí? Y en base a este, digamos, al método que se vaya a probar, se hace un catálogo, bueno, de pruebas de estrés que se muestra, digamos, en esto que parece una clase donde se tienen, digamos, como unos atributos y unas actividades que están atadas dentro de sí para que la persona que ejerce el rol de pruebas tenga en cuenta, digamos, que se debe probar y qué escenarios debe contemplar para llevar a cabo una prueba exitosa. De esa manera se representa un modelo de pruebas. Y por último, encontramos lo que llamamos el modelo de mantenimiento, el cual permite representar de manera visual los problemas que pueden surgir durante y después del desarrollo en un producto software. Ese tipo de modelos ya es, bueno, se asemeja al modelo de requerimientos, pues ya es más a nivel descriptivo y pues y más que todo a nivel conceptual de cómo se debe llevar a cabo, digamos, para la mitigación de los riesgos que se puedan presentar en las pruebas a realizar en el software. El modelo como tal puede mejorar con la integración de elementos de cambios y pruebas. Bueno, que eso se refiere, digamos, si se contempla controles de cambios para llevar a cabo mejoramientos en el sistema u optimización de algunos procesos en sí. Y pues bueno, como se muestra en el ejemplo de esta imagen, claramente se ve, bueno, básicamente cómo se debe contemplar o ejercer un plan de acción para llevar a cabo el mantenimiento del software, siguiendo, digamos, ciertas tareas específicas. Si se debe correr, digamos, algunos procesos de background y esas cosas, este proceso va atado, digamos, a los roles de los analistas de pruebas y los de los desarrolladores para que lleven a cabo, digamos, un plan de pruebas con el fin de hacer mantenible y adaptable el software que se le entrega al cliente. Bueno, eso pues como pueden ver muchachos, esto referente a las plantillas que maneja básicamente Enterprise Architect, como había mencionado anteriormente, esta herramienta maneja ciertos tipos de plantillas y también, bueno, lo que maneja en cierta manera, maneja también plantillas de tipo de patrones de software basados en Java, más que todo en manejo de lenguajes de programación de C# o Visual Basic y en PHP. Eso, bueno, pues para que entienda más que todo en resumen bueno, qué es lo que posee esa herramienta, que básicamente vamos a darles a conocer en detalle cómo se trabaja. Bueno, un dato bibliográfico ¿para qué? Para que tengan en cuenta es este artículo, el cual pues de ahí extraímos en parte la información para ustedes, bueno, ya digamos en parte traducida, para que, bueno, si se quieren todavía documentar un poco más del tema, en esta guía pueden encontrar todavía más detalles de pues, de cómo manejar la herramienta en sí. Eso, bueno, básicamente de- es todo lo que le podemos mostrar en el contexto de las plantillas que maneja esta herramienta. Y no me cabe decirles que, bueno, agradecerles por ver esta tutoría, pues básicamente pues de nuestro agrado y no sé, en dado caso pues si quieren compartir ese material con sus amigos, conocidos o que estén interesados en el tema de toda la cuestión, bueno, pueden suscribirse pues a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube para que puedan estar más enterados del tema y ver más que todo temas relacionados con desarrollo de software en sí. Así normalmente pues como ya saben pues nosotros estamos aquí pues para poder compartir conocimientos con ustedes, más que todo con aquellos que estén empezando ya a ejercer experiencia laboral en estos temas con el fin, digamos, de que puedan acoplarse, digamos, ya a las necesidades de la demanda laboral en esos aspectos. Bueno, no me resta decirles que muchas gracias y nos veremos en la próxima tutoría. Hasta pronto.